Le compartiré la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo del 3 al 8. La palabra del Señor dice así, el título es Señales ante el fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Este mensaje nos habla sobre las cosas que están pasando hoy en día. Existen los conflictos de las guerras entre Siria y Turquía, que es lo que se está viendo en la noticia, entre Estados Unidos e Irán, que hace unos meses atrás existió una confrontación muy fuerte, y hoy estamos viviendo una de las peores crisis en el mundo, y debemos comprender que estas cosas que están pasando ya están escritas, y los que están escritas tienen que pasar. Las cosas que Jesús dijo, las cosas que los profetas profetizaron, tienen que suceder. Entonces nosotros como cristianos debemos prepararnos espiritualmente, debemos arreglarnos con Dios, debemos prepararnos espiritualmente, estar en ayuno, en oración, compartir la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo que vendrán muchos falsos profetas, y él dijo, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Debemos estar preparados para cuando algo similar acontezca, y no dejarnos de manipular, o no dejarnos de engañar por personas que nos digan que vienen de parte de Dios cuando no lo es. Entonces, de igual manera debemos tratar de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre las personas correctas y las personas que no son correctas. Entonces, no dejarnos engañar. Hasta Jesús dijo, y a muchos engañarán. O sea que habrá muchas personas que el falso profeta o el falso Cristo va a engañarlos, y debemos estar atentos ante esta situación. Y dice, huiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La Biblia, Jesús también nos dice, y no solamente en este pasaje, en varios pasajes nos habla sobre las señales ante el fin. Entonces hemos estado viendo en las noticias noticias de guerras, de conflictos que tienen sus historias, y de las cuales nosotros no nos debemos sorprender. Más bien debemos prepararnos espiritualmente, preparar nuestra familia, preparar nuestro hogar, y buscar más a Dios, entregarnos más a Dios, acercarnos más a Dios, porque eso es lo más importante y es lo más esencial que debemos hacer en estos tiempos difíciles. Y Jesús dijo, pero aún no es el fin. Entonces, cuando Jesús dice esto, se refiere a que toda esta cosa van a pasar, van a empezar a suceder, pero el pueblo del Señor tiene que irse antes de que todo esto pase. Habrán algunas cosas de las cuales seremos testigos, pero nosotros como iglesias ya no deberíamos estar aquí cuando esto pasa. Entonces debemos cuidar nuestra salvación. En estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, debemos acercarnos más a Dios, debemos buscar del Señor, debemos permanecer en oración, en compartir la palabra, ayunar, orar y entregarnos al Señor cada día más, para que esto no pase. Porque la Biblia también dice que habrá muchas personas que van a quedarse después que el rapto pase, de las cuales debemos cuidarnos. Debemos estar en comunión con el Señor, debemos estar en la presencia del Señor, para que esto no nos sorprenda. Entonces Jesús dijo,
es necesario que todo esto acontezca. Cuando Él dice no os turbéis, Él quiere decir que no nos preocupemos o no nos asustemos por lo que pase. Más bien debemos prepararnos, debemos seguir el camino. No es fácil, pero debemos seguir adelante. Entonces, en la palabra, en el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. También esto está aconteciendo. Estamos viviendo una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad, y antes de esta crisis que ha habido, antes hubo una pandemia, pero hoy en día esto se ha notado más que en los tiempos anteriores, y esto está pasando no por casualidad o no porque el hombre creó el virus, sino que está pasando porque está profetizado. Y debemos seguir con la ayuda del Señor, alabando al Señor, estando en comunión con el Señor. Y les dejo con este mensaje: busquen a Dios, acérquense a Dios, búsquenle. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Yo no le hablo de religiones, yo le hablo de un Dios vivo, de un Dios que salva, de un Dios que perdona. No importa sus errores, no importa sus pecados, solamente hay un Dios que salva. Busque una iglesia donde pueda congregarse, donde pueda ir, donde pueda alabar a Dios, o busque una persona que le hable del Señor. Crea y será salvo.